que en realidad lo edita a pedido de los convencionales constituyentes, en el cual le piden un proyecto. Y entonces señalan en la advertencia a esa segunda edición que en realidad el nombre que le debería haber dado al libro no era Bases, sino que la denominación de ese texto debía ser Medios de Libertad, Orden y Engrandecimiento para las Repúblicas Americanas de Origen Español. Eran los medios que sostenía el liberalismo en esa faz concurrencial del capitalismo. Es decir, la igualdad, la libertad, la propiedad, la seguridad, todo esto que motorizaba al individuo, marginaba al Estado y daba las posibilidades para ese desarrollo capitalista liberal. Ese esquema no se pudo aplicar ni de inmediato ni íntegramente. Brevemente voy a señalar las causas por las cuales no se llegó a concretar. El primero de todo fue el tema de la aduana y del puerto. Buenos Aires, en forma inmediata, cuando el gobernador López llega o se dirige al acuerdo, a firmar el acuerdo de San Nicolás, el 11 de septiembre se le da el golpe de Estado, Buenos Aires se separa, sanciona su constitución y ahí se inicia un periodo de luchas entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que era la que tenía los recursos, además de los recursos tenía la facultad, la población, de dominar lo que era no solo el papel moneda, sino el papel billete. Y la Confederación, precisamente por haber generado o querido generar esas condiciones para el desarrollo de un mercado interno amplio, al suprimir los derechos de aduana interiores, los derechos de tránsito, se quedó sin recursos, puesto que la situación económica de la Confederación no daban las condiciones para desarrollarlo. Por ello es que el primer ministro de Hacienda de la Confederación, otro olvidado en el pensamiento histórico y constitucional, Mariano Fragueiro, ese primer ministro de Hacienda de la Confederación desarrolla, haciendo efectivo dos trabajos que también tuvieron presencia en ese tiempo histórico, cual fue el Estatuto de Hacienda y Crédito y Cuestiones Nacionales. El Estatuto de Hacienda y Crédito 1850 y Cuestiones Nacionales 1852. Ahí Fragueiro, que era un banquero, que estuvo exiliado en Chile, viene con la idea del papel billete. Bueno, el papel billete no lo pudo llegar a aplicar. La población quería el papel metálico y la presencia de la influencia de Buenos Aires hace que al año Mariano Fragueiro deba renunciar como ministro de Hacienda, y como estos economistas y ministros de Hacienda van denotando su rumbo con sus ideas y con su nombre, aparece Rufino de Elizalde, que es el ministrismo incorporado al año en el marco de la Confederación. Al poco tiempo también se da otro problema, es decir, la batalla de Cepeda, que dio motivo para esa convención ad hoc por el cual la provincia de Buenos Aires ejerce ese poder económico y militar con relación a la Confederación. Esa batalla de Cepeda hace que en esa convención ad hoc Buenos Aires efectivice su poder en el marco del texto constitucional histórico. Una sola de las causas, o de los resultados, mejor dicho, es que Buenos Aires, a través de la hegemonía que planteaba, que tenía, no acepta que la Confederación, el Congreso Nacional, le apruebe su constitución. Se habían aprobado las constituciones de las 13 provincias anteriores. Buenos Aires no acepta y por eso se modifica el artículo respectivo de la Constitución que sí lo establecía, y así se establecieron otras modificaciones, por ejemplo, aquella que inhibía la modificación del texto constitucional por un plazo de 10 años, y la circunstancia histórica hace que, a través de una concepción jurídica, llevan a aplicar el criterio de que se puede reformar la Constitución. Viene el otro problema,
la guerra del Paraguay. Con la guerra del Paraguay tampoco ese mercado interno puede llegar a desarrollar ese criterio del capitalismo liberal concurrencial. Esa guerra que iba a ser un galopito y que en realidad fue una masacre al pueblo hermano de Paraguay, que estaba desarrollando su concepción autónoma con un desarrollo industrial y con toda una potencialidad, se encuentra bajo las fuerzas de Brasil, la República Argentina y Uruguay. Esa guerra del Paraguay, que estaba ya rechazada por todos los sectores interiores de la República, hacía que aquellas levas que se hacían para llevar a los trabajadores, a los peones, a los soldados a la guerra, se les levantaban. Es decir, gran motivo para que durante 5 años el mercado capitalista no se pueda llegar a realizar. La otra cuestión, en lo institucional, fue el tema del puerto, de la capital federal. La capital federal recién se resuelve en 1880, a través del triunfo de Roca con relación a Tejedor. Y en el año 1882 se firma el contrato para la construcción del puerto de Buenos Aires. Buenos Aires no es una ciudad portuaria. Los puertos estaban en la banda oriental, están en la banda oriental. Buenos Aires es una ciudad ribereña. Ese desarrollo económico que estaba dando vuelta ya en el año 80, y a su vez ese desarrollo de la técnica industrial de construir barcos y esa necesidad que la producción salga en esos barcos y a su vez ingrese todo ese criterio agroexportador que encerraba la Constitución histórica, hacía necesaria una cosa que es elemental pero que era imprescindible. Hacía necesario la presencia del muelle, puesto que el barco a vapor precisaba un muelle. Ya no alcanzaba ese criterio para arribar al puerto, a la ciudad de Buenos Aires, a través de un barco, otro más chico, los carros y en el hombro. Tal es así que este es el cierre constitucional del proyecto demoliberal agroexportador de 1853, que en 1884 se firma el contrato entre Roca y Tejedor y Madero. Ese contrato es el único documento histórico que está firmado por 4 presidentes. Está firmado por Roca como presidente en ejercicio y convoca a Mitre, Sarmiento y Avellaneda como testigos del acto. Si ese no es el cierre institucional del proyecto agroexportador liberal de la Constitución de 1853, dígame qué es. Pero además, ya en esa época, en 1880, se había producido la primera baja de las 2 bases que tenía ese texto histórico. Ya la crisis del capitalismo de 1873 en Europa, con la aparición de la sociedad anónima, el capital financiero, el industrialismo, el obrero, ya había insertado la cuestión social y el capitalismo ya había ingresado a su fase orgánica e imperial. Y ese esquema de 1853 que promovía el ingreso de dichos capitales para generar este desarrollo capitalista, ya no vino en las condiciones originarias que estaban planteadas, sino que vino en forma monopólica u organizada. Por consiguiente, ese esquema constitucional fue el que nos provoca ese desarrollo capitalista deformado e injusto. Ese país con un punto vértice, Buenos Aires, como macrocéfalo que tiene la República Argentina y que bien señalaba Alejandro Bunge, que conformaba un país abanico. A medida que te vas alejando de Buenos Aires, tenés más subdesarrollo y más miseria. Lo cual, dado la importancia de generar un desarrollo armónico, equitativo y justo para todo el país en el marco de un federalismo, todavía tenemos ese problema. La otra base que se le cae a ese esquema constitucional histórico es la marginación del pueblo en el ejercicio
de las esferas de gobierno. Tal es así que en el propio pensamiento de Alberdi estaba el tema de la purificación del sufragio. Por ello, dicho esquema constitucional tenía establecido las distintas elevaciones del sufragio, a través del cual se iba purificando, se iba elevando. Entonces, ese sufragio, a través de los electores para la elección del presidente, esa forma indirecta para la elección de los senadores, eso va dando que el pueblo no tenía ninguna presencia. Ni hablemos del Poder Judicial, que todavía tenía el criterio que ustedes conocen y que hoy todavía estamos sufriendo. Entonces, esa otra base de la marginación del pueblo se decae al poco tiempo. Luego de la crisis de 1880, cuando explota esa burbuja de Juárez Selman, con las privatizaciones, con la extranjerización, con la presencia del capital inglés, en lo que se refiere a los ferrocarriles, a las obras de salubridad, a las luces y demás, explota. Ahí nace la Unión Cívica, y la Unión Cívica es el origen para el ingreso de un nuevo sector social en el marco de la Constitución Real que estábamos mencionando precedentemente. Esa Unión Cívica al poco tiempo se divide y nace la Unión Cívica Radical, con la presencia de Irigoyen, que empieza a confrontar con ese régimen fraudulento e injusto, lo cual lo lleva a tener dos levantamientos armados, 1893 y 1905, y después ingresa en el periodo de la abstención revolucionaria. Estaba confrontando con el régimen la Unión Cívica Radical e Irigoyen. Al poco tiempo, dada esa situación, una mentalidad preclara de la oligarquía, como bien señalaba Sampaio, Roque Sáenz Peña, intenta y logra convocar a Irigoyen para tratar de incorporarlo a ese esquema electoral que le hacía falta, puesto que el régimen estaba haciendo crisis por todos lados. Y siempre con la intención, con el anhelo que tenía de que igual la oligarquía iba a triunfar en el proceso electoral. Bueno, esos acuerdos llevan a la sanción de las leyes electorales de 1911 y 1912. Leyes electorales que permiten el ingreso de los sectores medios a través del voto al ejercicio de las estructuras de gobierno. Y ello hace que se le caiga la otra base. Y entonces esa nueva presencia en el marco constitucional permite lo que recién denominaba la interpretación constitucional acorde a ese nuevo sector social que estaba avanzando en la Argentina. Y ello se ve concreto en las distintas interpretaciones que sostuvo el radicalismo personalista con relación a la vivienda, a los alquileres, a las hipotecas. El problema que tuvo en el Senado de la Nación, reducto de las oligarquías lugareñas, que fue una de las cosas que no se cumplió entre el pacto de Irigoyen y Roque Sáenz Peña. Irigoyen, consciente de ese problema que le iba a generar el Senado, planteó ante el partido de la Unión Cívica Radical si se sumía en esas condiciones o no se asumía, puesto que él sostenía que se debía cumplir con la intervención de todas las provincias. Se decidió por el partido que se asuma en esas condiciones. Ese fue el gran problema que tuvo el presidente Irigoyen durante la primera y la segunda presidencia, amén del intervalo de retroceso que tenía ese proyecto durante la presidencia de Alvear. Y voy a señalar un solo hecho, puesto de que si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a llegar a donde quiero concluir esta exposición, que es el tema de la ley de nacionalización, estatización de los hidrocarburos en lo que se refiere a la exploración, explotación, distribución y comercialización, que se había sancionado en la Cámara de Diputados a través del texto de la Constitución histórica, bajo ese mismo texto histórico. Todo texto escrito es susceptible de ser interpretado, no solo la norma jurídica. Una novela, cualquier texto escrito merece distintas interpretaciones.
En ese debate de 1927, bajo la presencia definitiva y relevante de Eduardo Yufra, Diego Luis Molinari, hicieron una interpretación del texto histórico de 1853 y que a través de él igual se podía llevar adelante esta nueva concepción del Estado, a través de una interpretación jurídica dinámica que le daba otro sentido a la norma que había sancionado el constituyente originario. La Cámara de Diputados la sancionó. Irigoyen lo pidió a los sucesivos congresos del año 28 y 29 y 30, que prácticamente no funcionó el Congreso. Que se trate la ley de hidrocarburos. ¿Y qué iba a pasar el 7 de septiembre, el día posterior al golpe de Estado, el 6 de septiembre? El 7 de septiembre, por eso es muy importante la fecha, y ahora vamos a ver fecha del año 49. El 7 de septiembre iba a haber elecciones en San Juan y Mendoza, y era muy factible que el radicalismo personalista triunfe en esas provincias y logre la mayoría en el Senado de la Nación, y por consiguiente se hubiera tenido la ley de nacionalización y estatización de los hidrocarburos en todas sus facetas, haciendo efectivo el pensamiento de Adolfo Baldrich, del general Mosconi, que venían llevando una política nacionalista de defensa de los intereses nacionales. Pero se dio el golpe de Estado. Por ello bien se dice que ese golpe de Estado tiene más olor a petróleo que a pólvora. Y además, como los retrocesos históricos que de distinta forma viven los pueblos, y como el que de alguna manera estamos viviendo ahora, es importante que se conozca la composición del Ministerio del Gobierno de Uriburu, todos conformados por CEOs de compañías petroleras, CEOs de compañías bancarias. Era la resaca de la oligarquía que volvía a tener presencia en las esferas de la Constitución Real y en contra del pueblo argentino. Brevemente voy a pasar por la década infame, esa década infame de fraude, de entrega, de falacias que se desarrollaban como verdades relevadas para sostener ese esquema de dominación en perjuicio del pueblo argentino. Esa década infame mereció la respuesta de un nuevo sector social y político. Esa respuesta comienza el 17 de octubre de 1945, pero antes comienza con la gestión y la acción del general Perón. Y es muy importante que se sepa cuál fue la reacción de Perón al tener la primera visita al Departamento Nacional de Trabajo, recibido por José Francisco Figuerola. En una larga entrevista donde recorrió todas las oficinas del Departamento Nacional de Trabajo, donde observó las distintas estadísticas que estaban en el Departamento Nacional de Trabajo, Figuerola era un estadista que acostumbraba a tener reflejado en números la problemática social. Continuando lo que en su momento había realizado Bunge en ese mismo organismo. Relata Figuerola en uno de sus libros cómo salió Perón a la madrugada, sorprendido del estado en que se hallaban las clases obreras. Ese es el primer paso para esa política que el general Perón comenzó a desarrollar, la efectivizó a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a través de los distintos cargos que ocupó en el proceso que se inicia el 4 de junio de 1943 y que después ingresa en otra etapa cualitativamente distinta, donde se abre un proceso político y social que incorpora a los trabajadores a esa instancia de gobierno y que ni remotamente tenían presente en su origen quienes impulsaron ese movimiento. Ese 17 de octubre es el comienzo para quebrar la relación de fuerza que se daba en la Constitución Real. Este fue el primer paso, pero además esa política fue aceptada
expresamente a través de una legitimación democrática, como fueron las elecciones del 24 de febrero de 1946, en la cual el general Perón y el movimiento obrero y político que transitaba la Argentina comienza a efectivizar esas nuevas políticas con esos derechos sociales que ya estaban puestos en marcha por el general Perón y habían hecho carne y conciencia en los sectores trabajadores. Pero antes es importante conocer los mensajes de Perón previo a la Asamblea Constituyente. Y hay un concepto principal. ¿Cuál era? Que Perón señalaba que es indispensable incorporar las bases económicas, precisamente para hacer efectivos los derechos humanos básicos. Esas bases económicas, ese criterio de planificación de la economía, eso es otra de las vías que se van haciendo cargo. Y por ello, esto se ve reflejado en dos documentos. El primero, en Tucumán, cuando se declaran los derechos del trabajador en 1947. Ese decálogo de los derechos del trabajador que luego se incorpora en totum a la Constitución. Pero además está la Declaración de Independencia Económica como principio esencial que marca, que nutre al concepto de soberanía política de los pueblos como los nuestros. La independencia económica es un elemento sustancial, puesto que sin independencia económica no hay soberanía política, ni hay goce de los derechos humanos básicos. Entonces, estos elementos van haciendo cargo en la población, se van incorporando y se desarrolla un proyecto de reforma de la Constitución, que es debatido con gran precisión en el marco de toda la sociedad argentina. Ese proyecto, luego de un gran debate, es aceptado también por otra legitimación democrática, que fue la elección de los convencionales constituyentes. Esa respuesta que dio el pueblo, haciendo triunfar a la decisión sobre la convocatoria de la Asamblea, también es otra de las bases democráticas que en el marco de la Constitución Real facilitan el camino para una Constitución escrita novedosa como fue la que se sancionó el 11 de marzo de 1949. ¿Y cuál fue el gran cambio constitucional entre la Constitución de 1949 y la histórica de 1853, cuya base dogmática, sus primeros 35 artículos, todavía lo tenemos en la Constitución neoliberal del 94 y son un salvavidas de plomo para la interpretación constitucional en el marco de un proyecto de desarrollo social, de independencia y de emancipación? Esa Constitución genera la nueva arquitectura jurídico-institucional. Esa es la creación propia del pensamiento de Sampay, padre intelectual de la Constitución del año 49, interpretando el pensamiento político del general Perón. Ya esa primera parte dogmática de derechos personales y demoliberales no es suficiente. Por el contrario, la Constitución del 49 la supera y la mejora, a pesar de que las facultades de derecho, en especial la de Buenos Aires, se callan todos estos argumentos. Se ha incorporado que la República Argentina proscribe toda discriminación racial, se ha incorporado el recurso de habeas corpus, se ha proscrito la Constitución el abuso del derecho. No solo se establece en esa norma de la Constitución del 49 que los derechos serán reglamentados por las leyes que reglamentan su ejercicio, sino que no se acepta el uso abusivo de los derechos que perjudique a otro ciudadano. Se proscribe la explotación del hombre por el hombre entre los derechos personales. Es decir, en esos 4 primeros capítulos de la primera parte, después de los principios fundamentales, después de los derechos y deberes y garantías personales, comienza la presencia de los derechos sociales. En ese artículo 37, que incorpora los decálogos del derecho del trabajador, de la ancianidad, de la educación y de la cultura y de la familia, como derechos principales que hacen a la vida, al buen vivir de los pueblos.
Y por cierto, bien se señaló recién que el constitucionalismo había tenido su origen en la importante Constitución de México en 1917, sobre todo en el tema de la tierra y los recursos naturales. Por cierto que después fue Europa, en 1919 con la Constitución de Weimar, pero ya la Constitución del año 1949 le da otra arquitectura a ese texto constitucional. Y es en el capítulo 4 donde ingresan las nuevas normas de política económica, los nuevos medios e instrumentos que el pueblo argentino se fijaba para hacer efectivo el goce de los derechos. Es decir, ese es el gran tema, el rol del Estado, el rol de la economía, la propiedad como justicia social, que son el sustento necesario para superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. En el marco del neoliberalismo, la educación se compra, la vivienda se compra, la cultura se compra, la salud se compra. Por el contrario, en el concepto de la Constitución de 1949, esas normas de política económica tendían a superar ese gran problema, el mayor problema jurídico que tiene el hombre, el ser humano, que es hacer efectivo el goce de esos derechos. Según el lugar que uno ocupa en la escala social, bajo el esquema liberal, se tiene la posibilidad de gozar esos derechos. La Constitución Justicialista de 1949, a través de su arquitectura jurídico-institucional, tendía a superar ese problema. A grandes rasgos, ese es el gran cambio. En la parte orgánica de la Constitución, se puede decir que casi se siguió el mismo esquema. Pero sí, voy a mencionar dos modificaciones esenciales. Una, precisamente, haciendo efectivo el concepto de democracia y darle al pueblo la posibilidad de elegir a quien desee que lo presida en función de sus cualidades personales que se ajustan a las circunstancias históricas, se permite la reelección del presidente, lo cual es solamente una norma habilitante, puesto que el pueblo siempre es el que tiene la decisión final. Y esto también está en el origen del constitucionalismo. Cuando en la Asamblea Constituyente de los Estados Unidos se pone en marcha ese esquema, la primera constitución escrita, tuvieron que generar una serie de instituciones, crear figuras. Y la figura del presidente se instituye. Y ahí, como era necesario que las distintas colonias que luchaban contra Inglaterra acepten y aprueben ese texto constitucional, y había 4 estados que todavía no estaban definidos, 2 de ellos muy grandes, Virginia y Nueva York, el que sostiene la cuestión del presidente fue Alexander Hamilton, una serie de publicaciones que después se incorporaron en un libro que se llama El Federalista, de Hamilton, Madison y Chase. ¿Qué decía Hamilton? Que al presidente hay que darle un tiempo para que cumpla lo que se le propone al pueblo, 4 años, 5 años. Sintéticamente voy a transmitir el pensamiento de Hamilton. Pero cuando ese presidente adquiere la experiencia del cargo y está en la mejor situación para seguir cumpliendo lo que le había prometido al pueblo y que el pueblo lo sigue apoyando, sería proscribir esa cualidad. Está escrito, lo dijo Hamilton. Pero además Hamilton dijo otra cosa que es de suma importancia. En determinadas circunstancias históricas hay personas que por sus cualidades personales y por las necesidades del momento que hacen necesaria su presencia, no se le puede prohibir a esa persona que ejerza el poder si el pueblo a través de su voto lo acepta. En la historia constitucional de los Estados Unidos, por una cuestión de costumbre, se aceptó solamente una sola reelección. Pero una etapa en la historia de los Estados Unidos donde se dio el pensamiento de Hamilton, que fue precisamente con la figura de Franklin Delano Roosevelt.
Luego de la crisis del 29-30 era el gobernador del estado de New York y fue electo presidente por 4 periodos. Muere en el ejercicio del cargo. Lo lleva adelante a Estados Unidos con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo saca de la crisis y demás. Es decir, otra serie de circunstancias que quizás me llevan del tema, la enmienda 22 lo ha modificado en la década del 50, pero en esa enmienda 22 igual está la continuidad del poder. No, el poder hay que ejercerlo, los pueblos deben ejercer el poder. Por ello es muy importante el tema este de la reelección y todavía hoy estamos en la lucha. Ya sabemos lo que pasó hace pocos días en Bolivia, a través de ese tsunami mediático que está dando vueltas por Sudamérica, le pusieron un hijo, y ese hijo que en realidad no era verdad, sirvió ¿para qué? Para que en el referéndum haya perdido por poco voto. Es decir, el tema de la reelección era hacer efectiva la democracia en la Argentina y permitir al pueblo que elija aquel ciudadano que considera que está en las condiciones para conducirlo en ese proceso histórico. Y otra de las reformas que al respecto se incorporó en esa parte orgánica fue la elección directa del presidente. Se sacan los colegios electorales, que era esa forma de purificar el sufragio que venía de 1853. Pero también hay otra reforma importante que no se menciona y que tiene relación con la Corte Suprema y el rol que el Poder Judicial debe cumplir haciendo efectiva esas normas están establecidas en el texto constitucional con una interpretación acorde al camino que el pueblo se ha fijado. Por ello la Constitución de 1949, en el artículo 95, establecía que solamente la Corte Suprema de Justicia tenía la facultad de hacer la interpretación constitucional. No como ahora que cualquier juez elucubra medidas cautelares y frena lo que se le... todas las políticas que se puedan llevar a cabo y a su vez son parte de una estructura mediática, judicial y política en perjuicio de un pueblo argentino que está tratando de lograr su plena independencia, desarrollo y justicia social. Entonces, esa Corte Suprema era la única que tenía esa facultad. Había que darle otra forma a los criterios de control de constitucionalidad. Pero no se agotaba ahí tampoco la reforma que la Constitución del 49 hizo en referente al Poder Judicial. A esa Corte Suprema le dio la facultad de ser el Tribunal de Casación para los códigos de fondo. También para que no me vengan distintas interpretaciones que van haciendo malabarismos jurídicos para frenar todo ese proceso que se nutría en ese derecho que nacía en la Argentina. Esas son las partes determinantes y muy escuetamente sobre la Constitución del 49. Pero voy a ir ahora a cómo se derogó, por qué se derogó y cuáles fueron las consecuencias. Brevemente. Después del golpe de Estado, la Constitución en vigor seguía siendo la Constitución de 1900.